Buenas tardes, profesora Carmen. Le habla su alumna Vera Méndez Leinivelmar de la sección FS04 del primer año de Derecho. En esta tarde le vengo a hacer una lectura acerca de los derechos reales, su defensa y sus garantías. Los derechos reales, el derecho real es la relación jurídica efectiva entre una cosa y la persona. Son derechos absolutos porque se poseen frente a todo el mundo. La figura del derecho real surge del derecho romano y su valor se da en oposición a los derechos personales. Los derechos reales están ligados a acciones que tienen una validez frente a todos, ya que este derecho se refiere a la cosa y no a la persona. En pocas palabras, son los derechos que la persona ejerce sobre su propiedad jurídicamente sin intervención de terceros. Entre las características de los derechos reales tenemos 1, que es un derecho absoluto, es decir, no reconoce límites. 2, el derecho real se aplica sobre la cosa. 3, los derechos reales son colectivos e indeterminados. 4, el derecho real puede ejercitarse y hacerse efectivo contra todos, mientras que el derecho personal solo puede hacerse efectivo contra el deudor y sus herederos. 5. Tiene un carácter absoluto que puede ejercerse frente a cualquier persona. 6. Los derechos reales únicamente pueden ser implantados por la ley. 7. El derecho real se extingue cuando perece la cosa sobre la cual recae. 8. El derecho real. En el derecho real, los contratos necesitan la entrega de una cosa para que se pueda confirmar su perfección. Entre los tipos de derechos se encuentran 1. El derecho real de garantía. 2. El derecho real de goce. 3. El derecho real de adquisición preferente. El derecho real de garantía es en el caso de una hipoteca o prenda. Una hipoteca es una garantía real que se constituye solo sobre bienes inmuebles. La hipoteca da al acreedor hipotecario el derecho de vender el bien, o si su crédito no es satisfecho a su vencimiento. La prenda es un bien mueble entregado física o jurídicamente para garantizar una obligación. El derecho real de goce es el caso como por ejemplo el usufructo y servidumbre. El usufructo es el uso y disfrute de una cosa ajena con la obligación de mantener y preservar su forma. La servidumbre o gravamen puede darse cuando para acceder a una propiedad es necesario atravesar otra, entre otros, situaciones sobre un predio llamado dominante, por eso se le da el nombre de sirviente a favor de otro. Estos pueden ser A. Aparentes o no aparentes. B. Positivos o negativos. C. Continuos y discontinuos. D. Legales o involuntarios. El derecho real de adquisición preferente es, por ejemplo, cuando uno de los titulares de un inmueble quiere vender su parte y existe preferencia de compra de los restantes dueños con relación a otra persona. La cosa y su clasificación. La posesión
es el poder efectivo sobre una cosa. Es el poder efectivo sobre una cosa, parte de una persona, sin saber si es el verdadero dueño de la cosa. Es decir, la posesión es la tenencia de una cosa, es un fenómeno jurídico que es un hecho, o si se tiene o no se tiene la posesión de algo. Por ejemplo, si alguien utiliza un carro, esa persona es poseedor de ese vehículo, pero esto no significa que sea el propietario del vehículo, del carro. Lo que hace el poseedor es el ejercicio de las facultades que corresponderían al titular del derecho real, pero sin necesariamente ser el verdadero titular de este derecho. Las características de la posesión. Esta figura jurídica, que a su vez es un hecho, significa que la ley presume que las personas que poseen una cosa son los verdaderos titulares de este derecho. La posesión da apariencia a una persona de ser el titular de un derecho real. La posesión puede ser ejercida por varios poseedores. Puede recaer sobre cosas y derechos susceptibles en apropiación, como la servidumbre. El ordenamiento jurídico da protección a la posesión, es decir, prohíbe que nadie, ni siquiera el que tenga derecho legítimo a poseer por ser el propietario, pueda arrebatar la posesión a la fuerza. La posesión se regula con el Código Civil. La naturaleza jurídica de la posesión. Existe un debate doctrinal sobre si la posesión es un hecho o es un derecho, aunque la posesión no es un derecho en sí. Es necesario que la norma lo proteja como tal, para que un poseedor no se vea en la obligación de probar su título posesorio cada vez que alguien intente interrumpir su posesión. Entre las clases de posesiones, hay diferentes clases de posesiones. Hay diferentes clases de la tenencia efectiva de una cosa. La posesión puede ser mediata o inmediata. Puede ser mediata o inmediata. La mediata es una posesión de derecho y no es un hecho, es decir, no es una tenencia efectiva de una cosa. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendador es el poseedor mediato del piso alquilado, aunque no está poseyendo de forma efectiva y real. La inmediata es una posesión de hecho, es decir, de quien tiene la efectiva cosa bajo su poder. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendatario es el poseedor inmediato del piso alquilado, porque tiene la tenencia efectiva y real. La posesión puede ser ostentada por el verdadero titular de la cosa o no. La posesión ostentada por el verdadero titular, la posesión ostentada por una persona que no es el titular. La posesión ostentada por el verdadero titular hace que coincida el propietario y el poseedor de la cosa, es decir, la persona que tiene la tenencia efectiva de la cosa es además el titular del derecho real. Por ejemplo, al heredar un carro o disponer del vehículo, la posesión ostentada por una persona que no es el titular. Por ejemplo, una persona hereda un coche, pero permite que sea su hermano quien dispone del vehículo. El hermano tendrá la posesión sin ser el verdadero titular. Puede ser de buena fe o de mala fe. De buena fe, la persona tiene la creencia
que es el titular legítimo de la cosa que posee efectivamente. De mala fe, la persona sabe que no es el titular legítimo de la cosa que se posee efectivamente. Efectos de la posesión. Los principales efectos de la posesión son la presunción de titularidad. La persona tiene la presunción del ordenamiento de que es el verdadero titular. Puede adquirir los frutos el poseedor de buena fe. El poseedor, cuando no sea el titular de la cosa y tenga que entregar la misma, tiene derecho al reembolso de los gastos efectuados en la cosa, como los gastos de conservación. La usucación. Esta figura jurídica es la posibilidad de adquirir derechos reales a través de la posesión continuada en el tiempo. Por tanto, la persona que posee sin ser titular podrá llegar a ser el titular legítimo a través de esta figura de la usucación. Adquisición y pérdida de la posesión. Se adquiere normalmente por tradición del anterior poseedor. La posesión ilegítima es originada por apropiación ilícita, hurto, robo, usurpación, etc. Se pierde al hacer tradición del bien a otra persona, al abandonarlo, al destruirse el bien, etc. Defensa de la posesión. Los interdictos de la posesión. El mecanismo legal conocido como acción posesoria garantiza al dueño legítimo de un bien la tenencia del mismo. Una acción posesoria es un procedimiento sumario que se plantea con el objeto de retener o recobrar la legítima posesión sobre un bien. Su finalidad es proteger la posesión de un bien o derecho, amparado al posesor contra cualquier acto que perturbe esa posesión, pero sin determinar o declarar derecho alguno sobre lo poseído. Es decir, para lograr la protección de la acción posesoria basta que el actor o persona que la interponga muestre una apariencia razonable de su titularidad. En pocas palabras, su pronunciamiento del tribunal sobre una cosa o un inmueble, al demostrarse la legitimación y propiedad, es una medida de protección. Por último punto tenemos la cuasiposesión. Es un término utilizado para describir la posesión cuando se ejerce no sobre un derecho de propiedad, sino sobre un desmembramiento de la propiedad, como un usufructo o una servidumbre. La cuasiprotección, en otras palabras, se produce cuando la posesión se ejerce no sobre un derecho de propiedad, sino sobre un desmembramiento de la propiedad, el usufructo o la misma propiedad.